para que llegues a ser como Él es. Vamos a entender, veamos algunos pasajes de la Biblia para comprender esto. El primero de ellos lo podríamos ver ahí en Proverbios 16, el versículo 17. Recuerda que vamos a estar viendo el libro de Proverbios, así que ten a la mano este libro y vamos a estarlo viendo una y otra vez versículos que nos ayudarán a entender. Proverbios 16, 17 dice: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Qué interesante, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Esto es muy interesante. Job dice, en el libro de Job, en el capítulo 28, para el verso 28 creo que es también, dice Job que el apartarse del mal es la inteligencia. Tú puedes medir el nivel de inteligencia de los animales poniéndoles un laberinto, los sueltas con algunas trampas donde les da un shock nervioso, los se lastima de alguna manera, ves qué tan listo es y repite y vuelve a pasar por ahí o se va por otro lado. Entonces mide su inteligencia porque se aparta del mal. Entonces podríamos medir la inteligencia del ser humano por la forma en la cual evita meterse en los mismos problemas. Aquí hay pura gente lista. Nomás una vez se metió en un lío, pero en el mismo lío no se metió dos veces, ¿verdad? Porque podríamos decir cristianamente, el apartarse del mal es la inteligencia. O podríamos decir de una manera mundana, sé santo, no seas animal. Es decir, necesitamos aprender lo que en la naturaleza está implícito. Los animales entienden lo que les hace daño y no lo vuelven a hacer. Pero el hombre, aunque le haga daño, lo vuelve a hacer. Encuentras gente muriéndose de cáncer fumando, con sus pulmones deshechos, pero sigue fumando. Y dice, no puede ser. Tú tratas de hacer fumar a un animal a ver cómo te va. Y yo voy a decir, no, ¿por qué voy a hacer eso? Él jamás haría tal cosa, porque sabe que es dañino. Un día a nuestra mascota le traté de dar coca y me volteó a ver así como diciendo, ¿estás loco? Eso es burbujeante y negro. Entonces debemos aprender. Por eso el pasaje te dice, el camino de los rectos, ¿qué es? ¿Cómo es el camino de alguien? Eres cristiano, tu camino es apartarte del mal. Tu vida guardas, o tu vida estás guardando si guardas el camino de Dios. Es decir, no lo haces para hacerle el favor a Dios, es porque es lo mejor para tu vida. Le haces bien a tu vida. ¿Cómo te lo diré? A veces quisiera ser como esas mamás sabias que toman el brócoli, el apio, lo licúan, se lo dan con algo sabroso al niño y se lo toma. Y él no sabe que está tomando aquello que no querías que tomara, ¿verdad? Le dan esas cosas, esas pócimas raras. Un elixir extraño, ¿verdad? Pero se lo toman, se lo comen, lo estás alimentando. A veces quisiera ser así y encontrar la manera. A veces por eso digo bromas y chistes, porque encapsulo el apio. Betabel, ¿verdad? Hígado. Y te lo doy encapsulado. Y entonces tú te ríes, pero te estoy transmitiendo, sé santos, porque Dios es santo. Guardarás tu vida si haces la voluntad de Dios. Vivirás más y mejor si haces la voluntad de Dios. Dios no recibe más, no es más ni es menos. Él no se engrandece en el sentido de ser más grande de lo que ya es. Él no va a obtener nada que no tenga si tú te santificas. Pero tú vivirás, te irá bien. Algunas cosas no le hacen bien a tu cuerpo. Si las practicas, te matarán. Algunas cosas no le hacen bien a tu alma. Si las practicas, te matarán. Así funciona la santidad. No tiene que ver con Dios es estricto y te quiere quitar placeres, sino tiene que ver con Dios es bueno y quiere extender tu placer. Trata de comprender lo que estoy diciendo, porque prácticamente todos los pecados se basan en practicar algo fuera de tiempo. Por ejemplo, la fornicación es la sexualidad fuera del matrimonio. Pero si entonces estás dentro del matrimonio, podrías tener sexualidad el resto de tu vida tranquilamente disfrutándolo. Si hay fornicación, habrá enfermedades, problemas, embarazos no deseados, cosas que te arruinarán la vida sexual. Entonces, ¿qué dice Dios? Como deseo que tengan mucho placer, te prohíbo lo que te quitará el placer y te regulo lo que te dará para siempre, por muchos años, por mucho tiempo, mucho placer. ¿Estás entendiendo esto? Entonces, la santidad no tiene que ver
con prohibirte cosas, sino regularte aquellas que te harán feliz. Entiende la bondad de Dios. Él te quiere hacer bien. Él sabe lo que te conviene, sabe cómo te diseñó y cómo serás feliz. Entonces, la santidad, más que el apartarse del mal, es la búsqueda del bien, entender el bien correctamente. No enfocarse tanto en lo negativo, sino enfocarse en lo positivo. Cuando tú te enfocas en lo negativo, todo lo ves mal. Hay gente que les da por hacerse fariseo y ve el mal por todos lados, andan de cazapecados. Ven mal por todos lados. Es bien simple. Cuando tú te enfocas en algo, le dices al niño: no comas ese pastel, ni lo había visto. A partir de ahora él va a estar como una mosca rondando ahí. Va a estar buscando que te descuides para meterle el dedo, si no es que la mordida entera. Porque para él ahora ya es muy atractivo. El pan comido en oculto es sabroso, dice la Biblia. Cuando algo te es prohibido, entonces te atrae más. Cuando tu enfoque es: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, te atrae mucho. Busquen el color rojo entre la gente. Volteen y busquen el color rojo. ¿Quién anda vestido rojo? Y van a ver que empiezan a resaltar todos los de rojo. ¿Por qué razón empiezan a resaltar? Porque te enfocaste en eso. Entonces, vine alguien conmigo una vez y me dice: pastor, yo no entiendo por qué. A mí me llegan los chismes, yo no los busco, me llegan. Ese es su enfoque. Como su enfoque está allí, lo ve por todos lados, se lo encuentra en todas partes. Entonces, cuando Dios no quiere de quitarte el pecado mediante enfocarte en lo malo, quiere que te enfoques en el bien. Pues si te enfocas en lo malo, será sobremanera apetitoso el mal. Te atraerá muchísimo. Pero si te enfocas en el bien, entonces lo de Dios se aumentará y te atraerá. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Cómo es importante que comprendamos esta verdad? Entonces tenemos que aprender cómo funciona. Por ejemplo, Salomón, que escribe Proverbios. Salomón fue un hombre enfocado en buscar sabiduría. Pero curiosamente, aunque es un hombre enfocado en buscar sabiduría, vivía en el antiguo pacto, no en el nuevo, lo que daba como consecuencia que su enfoque era muy negativo más que positivo. Él escribe el Cantar de los Cantares, donde habla acerca de un hombre enamorado de una única mujer de toda su vida. Pero él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿No es interesante que un hombre que se la pasa por todo proverbio diciendo: no cometas adulterio, no seas infiel y no vayas con otra mujer y consérvate con una? ¿No es interesante que se case de 700 veces? Porque cuando te enfocas en no hagas esto, es lo que más quieres hacer. Por eso la santidad no se basa en dejar lo malo, sino en apasionarse de Dios con tanta fuerza, con tanto amor, que te llenas tanto de Él, que lo demás pierde sabor y pierde atractivo, porque Dios te ha llenado, porque Dios es tu gran pasión. En otras palabras, que estés tan lleno que no quieras comer más. Nunca has comido al punto de que de plano te recargas, te quitas el botón y dices: ya no más. ¿Verdad que sí? Esa clase de buffets, cuando, por ejemplo, ¿has viajado alguna vez en un crucero? Yo sé que muchos de los presentes sí, desayuno, comida y cena tienen buffet. Y entre comidas tienen buffet también, toda clase de cosas, en la noche a todas horas. Entonces llega un momento donde dicen: no se vale, no hagan eso. Entonces ya no puedes comer más. Se te quitan las ganas de comer.